me conseguí una riqueza. Antes yo me estaba quedando, pues conseguí el nylon y pesqué, porque me saqué esa parte. Yo ese día exploré la isla, o sea, para ponerlo más en, exploré la isla y caminé y conseguí de un sitio en donde estaba como una gente acampando hace tiempo y había una parrilla y había, había vaporú, había grasa y estaba una lápida, estaba una cruz, que eso es por el lado de la isla que está una cruz, una persona que falleció. Y en ese sitio tomé la decisión de quedarme en ese sitio porque también había una cama de paja. Es como tipo película porque yo me decía una cama de paja. O sea, había una cama con paja seca, así cuadrada. Y yo dije, aquí es donde yo me tengo que quedar porque esa cama está ahí por algo. O sea, conseguí una cama de paja y con la misma cortina que no se acuerdan, si yo le dije que recogí una cortina, la puse arriba de la paja y ahí me quedé. Ahí me quedé esos días y más porque también se veía una vista bonita, se veía casi toda la represa porque estaba la cama, porque estaba la parrilla y había leña cortada también, había muchos palos secos ya amontonados y tomé la decisión de quedarme ahí, donde está esa cruz. Lo único que, o sea, que me ponía a dudar era la cruz, pues. Una lápida que estaba con una cruz que decía de la persona el nombre que se murió y que en esas tierras pescó y en esas tierras cazó, decía, y que Dios lo guardara de que yo le dé descanso, pues. Eso era lo único que me ponía a duda de ese sitio, pero a la final me quedé ahí. Porque, o sea, donde estaba la cama de paja, ladito como a 100 metros de este lado estaba la lápida, estaba la cruz. Y por este lado también porque se veía una isla que se llama la Isla del Diablo, que se lo reprenda. Y también me puso a dudar, pero dije, no, yo me tengo que quedar aquí. Bueno, ahí me quedé esos días, en ese mismo sitio me conseguí la riqueza, estaba un poquitico vencida porque sí se le iba a pasar la fecha, pero no estaba mala, mala. O a lo mejor será porque yo tenía mucha hambre esos días y tomé la decisión de comérmela, pues. Y, pero me provocó con una arepa. Por eso fue que a los 7 días yo les estaba allá, le tuve comunicación con este señor que se llama Alberto Parada y él me trajo la harina al día siguiente. Él me trajo la harina y me trajo la harina y yo le agradecí, le pregunté cómo se llamaba, dónde vivía, me dijo que vivía en San Francisco y él me pregunta que de dónde soy yo cuando agarró confianza conmigo y yo le digo yo soy de Barrio Cementerio y él me dice tú no eres el que andan buscando y yo le digo ¿cómo así? Sí, si te andan buscando me dice te anda buscando tu esposa que te dejó orando en la sala, que andan esas personas preocupadas, que andan mujeres, que te andan buscando por las redes, que te andan buscando por todos lados y cuando a mí me dice eso yo me empiezo a preocupar más, me empiezo a preocupar más por mi familia y le digo que por favor no le diga nada a nadie, que yo estaba bien, que me viera bien, que yo estaba bien, que... Y él me dice, pero ¿qué haces aquí? Yo le digo, sinceramente estoy buscando qué hago aquí, pues, pero yo sé que Dios me trajo aquí, le digo yo. Y el Señor me dijo, bueno, yo te voy a respetar tu palabra, y se fue. El Señor cuando se va, te... él se va y no lo vi más, y yo seguí en lo que estaba, pues. Pero cuando llegué en la noche, ese mismo día, no podía dormir porque tenía unas ganas inmensas de irme a mi casa, abrazar a mi esposa, abrazar a mi hija y decirle que yo estaba bien. Y esta me preocupé mucho, o sea, se me hizo la carga como más pesada de ya los días que tenía ya porque a pesar yo estaba ya solo, o sea, y las noches solo en la oscuridad, de, es feo, pues, o sea, no es bonito, o sea, estar solo no es lindo, pues. Yo estaba solo allá y se me hacía un poco complicado dormir de noche y más con lo que me dijeron de mi familia, se me complicaron mucho las noches y, y le pedí a Dios pues que me diera fuerza, me diera fortaleza, pero se me hacía muy difícil no pensar en mi familia, pero trataba de confiar lo que más pudiera en Dios, que Dios iba a guardar a mi familia y que no iba a pasar nada. Pero a veces el enemigo, el diablo me decía que si mi mamá yo llegaba y estaba muerta, le pegaba algo, pero yo decía no, porque mi mamá está bien, mi mamá está bien, mi esposa está bien y si ya oraba por ella, o sea, me tuve que orar muchísimo más porque en cada momento oraba por ella. Esa era mi primera oración por mi esposa, que Dios le diera fortaleza, que le diera fortaleza y le diera fuerza de superar todo lo que estaba pasando, que yo sé que le dejé allá muchas responsabilidades y que le diera la fuerza a mi mamá, pues. Y eso era cada momento, en cada momento del día, o sea, cuando me llegaba era eso. Y bueno, me costó mucho dormir todos esos días de que me enteré de eso de mi familia y cada día contaba todos los días y o sea, lo que le digo a las personas que somos cristianas, que es fácil ir a la iglesia, es fácil ir a la iglesia un día, o sea, 2 horas, una vigilia, pero cuando es todo el día desde que el sol sale de este lado y entra del otro lado, o sea,
todo el día buscar de Dios, o sea, es complicado, o sea, es complicado porque es fácil, o sea, se hace fácil. También le digo a las personas que estamos en este camino que es fácil pues, o sea, es fácil ir a la iglesia, es fácil estar todos juntos, que está uno solo, pues, pero buscar al Señor solo es muy difícil, o sea, yo los hallé así porque yo estaba solo allá y por ejemplo, en las horas de la noche que no hay nada, que uno está en lo oscuro y le toca a uno reprender como todo el tiempo, o sea, no es lo mismo reprender uno solo que reprender una unidad, pues. Y bueno, así pasé mis días luchando con mi mente, luchando con mi mente, con mi pensamiento. Y las personas que seguro tienen dudas, que dirán que si vi voces, si vi ángeles, que si vi eso, no, no vi nada de eso, no vi ángeles y no vi nada de eso, pues. No vi tampoco una luz grande, no vi nada de eso. Solamente tuve la certeza de confiar en Dios, que Dios me proviera lo que era de comer, o sea, que me diera la fuerza cada día para seguir adelante y cumplir sus propósitos. Y una de las cosas que yo le decía era a Dios, que yo sí aguantaba mucho, yo aguantaba 21 días allá. Yo le decía a Dios, yo te puedo aguantar 21 días si tú lo permites. O sea, yo tenía la capacidad de aguantar 21 días allá. Pero decía yo, pues dentro de mí. Pero yo tenía unos pedazos de mecate también, que me acuerdo, pequeño, y yo empecé a hacer unos lazos para chigüire. Y llego y digo, Dios, cuando tú me des un chigüire, yo me voy. Y todos los días le pedí a Dios misericordia, que llegara una lancha y me sacara de ahí, porque era difícil. De verdad que era difícil. Le pedía todos los días, y más en las horas de la tarde, por ejemplo, lo que eran de las 5 a las 6, 6 y media, cuando ya el sol se estaba metiendo, que estaba, porque me guiaba la hora, era por el sol, pues. Cuando ya el sol se estaba yendo, veía todas las personas que se iban, veía las personas que se iban de lejos y empezaba a llorar porque me sentía solo, porque ya sabía que todas las personas se iban y yo me quedaba allá. Y una de las cosas que me di de cuenta que nos dicen en la iglesia, que me di de cuenta ya que alabar al Señor, que cantar te va de liberación. Y me di estos días cuenta que sí, porque me ponía a cantar en la represa solo y cuando estaba triste, cuando estaba llorando a esas horas y sentía una paz, me daba alegría y la tristeza se convertía en gozo, pues. Se convertía en felicidad, pues. Pero sí me ayudó mucho eso, cantarle al Señor a esas horas, porque era una de las horas más difíciles. Era una de las horas más difíciles que yo tenía en el día, ver que la gente se iba y yo me quedaba allá. En la noche veía todo el tiempo también una luz que se hace del lado de San Rafael y veía las luces, esperaban que las prendiera y eso me daba una esperanza porque allá había vida. No sé por qué una luz me daba tanta esperanza, de que solo ver la luz me daba esperanza que allá había vida, pues había gente. Me daba mucha esperanza la luz. Y bueno, pasaron esos días de lucha, de mucha lucha por lo de mi familia, y tenía la intención de decirle al Señor que me dio la harina que fuera a la casa mía y le dijera a mi esposa y a mi madre que yo estaba bien, que estaba bien y dije no lo voy a hacer porque, o sea, no lo voy a hacer porque me van a venir a buscar, pues decía yo, no lo voy a hacer y voy a dejar todo en manos de Dios porque yo, o sea, en comunión con Dios le decía a Dios si yo no tengo que mandar a nadie, Dios, porque tú eres el rey y el dueño de todas las cosas. Así que hazle sentir a mi mujer que yo estoy bien, que me encuentro bien y que tú me guardas y me cuidas. Y le decía lo mismo con mi madre, que le hiciera sentir en el corazón que yo estaba bien. Y Dios cumplió eso muy bien porque mi mujer, a pesar de todo, de que anduvo angustiada, pudo superar todo y mi mamá también, porque mi mamá fue una mujer muy fuerte.